Hay un dolor que solo una madre conoce, el silencio que deja un hijo al partir. Pero, ¿qué ocurre cuando ese silencio se llena con el eco de un milagro? Detrás de la sonrisa de un joven con jeans y zapatillas deportivas, un apasionado por la tecnología llamado Carlo Acutis, se escondía un alma en diálogo directo con el cielo. Su vida fue un destello fugaz, pero dejó tras de sí una luz que aún hoy nos alcanza, un susurro que desafía la lógica del mundo moderno. En una época definida por lo efímero, donde la atención se mide en segundos y los ídolos nacen en pantallas, su figura emerge como un anacronismo sagrado. Carlo navegaba con la misma destreza por los mundos virtuales de los videojuegos que por los profundos misterios de la fe. No veía contradicción entre un código de programación y una oración antigua. Para él, ambos eran lenguajes capaces de conectar, de construir puentes entre lo terrenal y lo divino, revelando una armonía que muchos habían olvidado. Mientras sus compañeros de generación buscaban afirmación en las redes sociales, Carlo encontraba su propósito en el silencio de las iglesias, frente a un sagrario. Su devoción no era una herencia impuesta, sino un descubrimiento personal, una sed que el mundo digital no podía saciar. Esta dualidad fascinante, la de un adolescente común con un anhelo extraordinario, se convirtió en el primer indicio de que su vida no seguiría un guión predecible, sino uno escrito por una mano mucho más grande. La normalidad de su existencia es, quizás, el mayor de los misterios. No vivió en una cueva ni vistió hábitos monásticos. Caminó por las mismas calles que nosotros, enfrentó las mismas distracciones y, sin embargo, su mirada estaba fija en un horizonte invisible para la mayoría. En su rutina diaria, entre la escuela, los amigos y la computadora, se gestaba silenciosamente un testimonio que pronto sacudiría los cimientos de una era marcada por el escepticismo y la indiferencia espiritual. Así, surge la pregunta que resuena en millones de corazones, una pregunta que su propia madre se formuló en sus días más oscuros. ¿Cómo un muchacho de 15 años, en la plenitud de la era digital, pudo convertirse en un faro de santidad para el mundo entero? ¿De dónde brotaba esa certeza inquebrantable que transformó una vida breve en un legado eterno? Su historia no es solo un recuerdo, sino una invitación a descubrir la respuesta en el corazón de su fe, en el corazón de una familia italiana moderna, inmersa en el ritmo vibrante de Milán. Carlo Acutis dio sus primeros pasos. No había en su entorno indicios de un destino místico, solo el amor de unos padres que esperaban para él un futuro convencional. Sin embargo, desde muy temprano, una luz distinta comenzó a brillar en sus ojos. Una curiosidad que no se dirigía a los juguetes comunes, sino a los ecos de lo sagrado que parecían susurrarle solo a él, un lenguaje antiguo en un mundo nuevo. Su madre, Antonia, fue la primera testigo de este misterioso despertar. Ella, cuya fe era más una tradición cultural que una convicción profunda, observaba con asombro cómo su pequeño hijo mostraba una inclinación inexplicable hacia lo divino. Las preguntas de Carlo no eran las de un niño cualquiera. Indagaban sobre la eternidad, sobre la naturaleza del bien y el mal. Eran interrogantes que la obligaban a mirar hacia un cielo que ella misma había dejado de contemplar, redescubriendo su propio camino a través de la mirada de su hijo. Cada paseo se convertía en una peregrinación. Al pasar frente a una iglesia, la mano de Carlo tiraba con una insistencia suave pero firme, pidiendo entrar. No buscaba refugio del frío o del calor, sino un encuentro. Dentro, su silencio era elocuente. Sus ojos infantiles se fijaban en el crucifijo, en las imágenes de los santos, en el sagrario. Para él, esos muros no contenían piedra y arte, sino una presencia viva y real, un amigo que lo esperaba pacientemente en el silencio de la oración. Mientras otros niños memorizaban nombres de superhéroes,
Carlos se aprendía las vidas de los santos. Encontraba en sus historias no fantasía, sino un mapa hacia una vida plena. Esta diferencia se manifestaba también en sus acciones. Con el dinero de su bolsillo, compraba comida para los desamparados que encontraba en la calle. Su compasión no era una lección aprendida, sino un impulso genuino del alma, una empatía que veía en cada rostro necesitado el reflejo de un hermano, el rostro de Cristo mismo. Pero fue la Eucaristía el sol que iluminó su universo interior. Desde antes de recibir su primera comunión, sentía una atracción magnética hacia el Santísimo Sacramento. Anhelaba ese encuentro con una intensidad que superaba cualquier otro deseo infantil. La llamaba mi autopista al cielo, una conexión directa y sin intermediarios con el amor de Dios. Esta devoción no era un rito vacío, sino el centro de gravedad de su existencia, la fuente de una alegría que contagiaba a todos a su alrededor. Antonia se encontró en una posición inesperada. Era la alumna de su propio hijo. Las preguntas de Carlo la llevaron de vuelta a la catequesis, a los libros, a la oración. Él la invitaba a redescubrir los fundamentos de una fe que ella había dado por sentada. A través de la pureza de su devoción, Carlo no solo construía su propio camino espiritual, sino que también iluminaba el de su madre, transformando su hogar en una primera iglesia doméstica, un espacio donde el cielo tocaba la tierra discretamente. Su espiritualidad no lo aisló, al contrario, lo convirtió en un amigo excepcional y un defensor de los débiles. En el patio de la escuela, se interponía para proteger a los compañeros que sufrían acoso. Compartía su conocimiento y su tiempo con una generosidad desbordante, demostrando que la santidad no es una huida del mundo, sino una inmersión más profunda en él, guiada por el amor. Carlo vivía su fe en jeans y zapatillas, mostrando que el Evangelio podía ser proclamado en el lenguaje de la amistad cotidiana. Así, en la aparente normalidad de su infancia, se tejían los hilos de un tapiz extraordinario. Cada rosario rezado en secreto, cada acto de caridad anónimo, cada visita al sagrario, eran las pinceladas que daban forma a una obra maestra espiritual. Su niñez no fue solo una preparación para lo que vendría después, sino la manifestación misma de una santidad floreciendo en el presente. Era la prueba silenciosa de que un corazón joven, entregado por completo a Dios, puede empezar a cambiar el mundo desde el principio. La adolescencia de Carlos se desplegó bajo el signo de una doble pasión que definía su existencia: la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la figura maternal de la Virgen María. La misa diaria no era una obligación, sino una necesidad vital, el momento en que su alma se encontraba con su Creador. Llamaba a la Eucaristía su autopista al cielo, una vía rápida y directa hacia la santidad, un encuentro personal que transformaba cada uno de sus días en una ofrenda. Junto a este amor eucarístico, florecía una devoción tierna y profunda por la Virgen. El rosario era su compañero inseparable, un ancla en las tormentas de la vida cotidiana y una conversación constante con su Madre Celestial. En María, Carlo no veía una figura lejana e inalcanzable, sino una guía segura, la que siempre conduce a Jesús. Su espiritualidad mariana era sencilla y filial, un refugio donde su corazón encontraba consuelo y fortaleza para su misión silenciosa en el mundo. Pero Carlo era, inequívocamente, un joven de su tiempo. Su fascinación por la informática era tan genuina como su fe. Donde otros veían una fuente de distracción, él percibió un púlpito moderno, una herramienta poderosa para llevar el mensaje del Evangelio a los confines de la tierra. Su computadora no era un fin en sí misma, sino un instrumento consagrado, un medio para construir puentes entre el cielo y la red digital que comenzaba a conectar a toda la humanidad. Fue en esta confluencia de mundos que nació su gran obra.
Consciente de la creciente indiferencia espiritual, Carlos se propuso utilizar su talento para recordar al mundo la verdad central de su fe. Decidió crear una exposición virtual que catalogara todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. Su objetivo era claro: usar la lógica de la evidencia y el alcance de la tecnología para mostrar que la presencia de Cristo en la hostia consagrada no era un símbolo, sino una realidad tangible. Con la disciplina de un monje y la habilidad de un programador, dedicó incontables horas a su proyecto. Investigó, diseñó y codificó una vasta base de datos, transformando hechos históricos y testimonios de fe en una experiencia digital accesible para todos. Cada milagro documentado era un píxel en un inmenso mosaico sagrado, una prueba visible del amor de Dios que trascendía las barreras del tiempo y el espacio, llegando a través de las pantallas a corazones sedientos de verdad. De este modo, Carlos se convirtió en un ciberapóstol, un pionero de la evangelización digital. Demostró que no existe contradicción entre la oración y la programación, entre un algoritmo y un acto de fe. Para él, ambos eran lenguajes capaces de ordenar la realidad y revelar una verdad superior. Su trabajo fue una profecía silenciosa, la prueba de que la fe no teme a la modernidad, sino que puede habitarla, santificarla y usarla para sus propios fines divinos. Así, desde la quietud de su habitación en Milán, este joven tejía una red de luz que se extendía por el mundo. Su misión no necesitaba multitudes ni grandes escenarios. Se realizaba en el silencio de las teclas, en la concentración de su mirada fija en el monitor. Estaba construyendo una catedral inmaterial, un santuario en la web donde las almas pudieran encontrar el camino de regreso a casa, guiadas por la estela luminosa que un adolescente enamorado de Jesús dejó en el ciberespacio. El otoño trajo consigo algo más que el cambio de estación, una fatiga inusual, un malestar que al principio parecía una simple dolencia adolescente, comenzó a ensombrecer la vitalidad de Carlo. La energía que lo impulsaba desde la computadora hasta el sagrario pareció menguar, una primera nota discordante en la sinfonía de su vida. Era el susurro inicial de una prueba que nadie podía prever, una sombra que se alargaba silenciosamente sobre el umbral de su casa en Milán, preparando el escenario para una revelación inevitable y definitiva. El veredicto médico llegó con la frialdad de una hoja de acero: leucemia mieloide aguda, en su forma más agresiva y fulminante. La palabra resonó en los pasillos del hospital, despojando al aire de toda esperanza terrenal. Para su familia, el tiempo se detuvo, fracturado en un antes y un después. Aquel joven que había construido puentes hacia el cielo se encontraba ahora frente a un abismo. El mundo digital que había conquistado se desvaneció, reemplazado por la realidad austera de una habitación blanca y un futuro incierto, pero donde la ciencia médica veía un final, Carlo percibía un comienzo. Su reacción desconcertó a todos. No hubo lágrimas, ni quejas, ni preguntas desesperadas. En su rostro se dibujaba una serenidad que no pertenecía a este mundo, una paz que desarmaba el miedo. Los médicos y enfermeras, acostumbrados al dolor y la angustia, se detenían en su puerta, testigos silenciosos de una fortaleza que ninguna medicina podía explicar. Su alma, anclada en la eternidad, no temblaba ante la tormenta que consumía su cuerpo. Fue entonces cuando su misión alcanzó su punto culminante. Con una claridad asombrosa, pronunció las palabras que se convertirían en el corazón de su testimonio. Ofrezco al Señor todos los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no ir al purgatorio y poder ir directamente al cielo. Su dolor adquirió un propósito, transformándose en una oración, en un acto de amor supremo. Ya no era una víctima de la enfermedad, sino un protagonista voluntario de su propia ofrenda redentora. Para Antonia, cada gemido contenido de su hijo
era una herida en su propio ser. El instinto de una madre es proteger, curar, alejar el dolor. Pero se encontraba impotente, observando cómo la vida se escapaba del cuerpo que ella había traído al mundo. El sufrimiento era un muro impenetrable, una noche oscura en la que sus propias oraciones parecían ahogarse en la angustia. En esos momentos, el misterio de la fe se enfrentaba a la brutal y tangible realidad de la pérdida inminente. Sin embargo, a través de las grietas de su dolor, comenzó a filtrarse una luz diferente. Al observar la paz de Carlo, al escuchar su ofrecimiento heroico, Antonia empezó a comprender. Aquello no era la resignación de un niño enfermo, sino la certeza de un santo. Se dio cuenta de que no estaba presenciando una tragedia, sino el cumplimiento de una promesa. La vida de su hijo, cada gesto y cada palabra, había sido una preparación para este momento. Estaba viendo el nacimiento de un testimonio eterno. La habitación del Hospital de San Gerardo en Monza dejó de ser un lugar de padecimiento para convertirse en un cenáculo. La presencia de Carlo la transformaba. El personal médico hablaba en voz baja, no solo por respeto al enfermo, sino por una reverencia inexplicable. Sentían que estaban en un lugar sagrado. El monitor que medía sus signos vitales parecía registrar también el pulso de una fe inquebrantable. Su lecho de dolor se había convertido, sin que nadie lo planeara, en un altar de sacrificio y amor. La autopista al cielo, que Carlo tanto había mencionado, se revelaba ahora como un camino corto y directo. Cada día, su cuerpo se rendía un poco más a la enfermedad, pero su espíritu parecía más lúcido, más anclado en su destino final. No había miedo en sus ojos, solo una expectación serena, la de quien sabe que está a punto de encontrarse cara a cara con el amor de su vida. Su partida no sería un final, sino una llegada, la última etapa de una peregrinación iniciada 15 años atrás. Los últimos latidos del corazón de Carlo se midieron en el pulso rítmico de una máquina, un eco metálico que contrastaba con la paz sobrenatural que emanaba de su lecho. Su cuerpo, frágil y consumido por la enfermedad, se rendía, pero su espíritu permanecía intacto, lúcido, anclado en la certeza de su próximo encuentro. Para sus padres, cada respiración se convertía en una despedida silenciosa, un adiós prolongado que suspendía el tiempo en la austera habitación del hospital, transformándola en el umbral entre dos mundos. El 12 de octubre de 2006, el monitor trazó una línea final. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que absorbió todo el sonido y toda la esperanza del cuarto. En ese instante, la misión terrenal de Carlo Acutis concluyó. Para su madre, el mundo se detuvo. El dolor de la pérdida era una fuerza física, una oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. El hijo que había sostenido en sus brazos se había ido, dejando tras de sí una ausencia tan vasta como el cielo al que él aspiraba. A los ojos del mundo, la historia parecía terminar allí, en la trágica interrupción de una vida joven y prometedora, una derrota frente a la enfermedad, un capítulo cerrado prematuramente. El luto de la familia era el testimonio tangible de esa aparente derrota. Sin embargo, en el corazón de esa desolación, una verdad más profunda luchaba por emerger. La fe susurraba que la muerte no era un punto final, sino una coma, una pausa antes de que la verdadera historia comenzara a revelarse en su plenitud. Carlo había dejado una advertencia profética, una frase que ahora resonaba con una fuerza inusitada. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Él no fue una copia. Su vida, y sobre todo su muerte, fueron la afirmación final de su originalidad. No aceptó el guión de la desesperación, sino que escribió su propio final con las tintas del sacrificio y la esperanza. Su partida no fue una rendición, sino la graduación de un alma que se negó a ser una imitación. El día de su funeral fue la primera revelación.
Una multitud inesperada llenó la iglesia. Rostros desconocidos para la familia se acercaron a ofrecer sus condolencias. Eran los pobres de Milán, los inmigrantes, los desamparados a quienes Carlo había ayudado en secreto, con una caridad que nunca buscó aplausos. El eco de sus buenas obras comenzó a llenar el silencio de su ausencia, dibujando el contorno de un legado mucho más grande de lo que nadie, ni siquiera su madre, había imaginado. El dolor de la separación física nunca desaparecería por completo, pero lentamente se fue entrelazando con una certeza consoladora. Antonia comprendió que no había perdido a su hijo, lo había entregado al mundo y al cielo. La vida de Carlo no había terminado, sino que se había transformado, convirtiéndose en una semilla plantada en el corazón de la iglesia. Su habitación vacía se convirtió en un santuario, y su recuerdo en una presencia viva que comenzaba a obrar milagros silenciosos en la vida de incontables personas. La muerte no fue el epílogo, sino el prólogo de una historia mucho mayor. El eco de la vida de Carlo no se desvaneció. Por el contrario, comenzó a amplificarse. Su fama de santidad se extendió de forma orgánica, como un fuego silencioso que pasaba de un corazón a otro, mucho antes de que cualquier proceso formal comenzara. Lo que había sido un testimonio privado, conocido solo por su círculo cercano, empezó a resonar en el alma de miles de personas que buscaban una señal de esperanza en un mundo cínico. Su catedral digital, la exposición sobre los milagros eucarísticos, se convirtió en su primer legado tangible. El trabajo que realizó en la soledad de su habitación trascendió las fronteras de Italia y del tiempo. Millones de personas en todo el mundo comenzaron a visitar su sitio web, descubriendo no solo hechos históricos, sino el alma ardiente del joven que los había compilado. La red, que él había visto como un púlpito, se transformó en el vehículo de su propia causa, llevando su luz a los rincones más lejanos del planeta. Pronto, los testimonios empezaron a florecer. Relatos de conversiones, de jóvenes que redescubrían la fe, de familias que encontraban consuelo en su ejemplo. Se hablaba de gracias recibidas, de pequeñas y grandes intervenciones atribuidas a su intercesión. Carlos se convirtió en un amigo en el cielo para una generación que se sentía huérfana de modelos. No era un santo lejano de un vitral antiguo, sino un hermano mayor que entendía sus códigos, sus pasiones y sus luchas cotidianas en el mundo moderno. Antonia, su madre, asumió con una fuerza sobrenatural el papel de principal guardiana y narradora de su memoria. Su dolor de madre se transformó en una misión apostólica. A través de sus palabras, el mundo conoció al Carlo íntimo, el hijo devoto, el amigo leal, el alma enamorada de Jesús. Su testimonio no era el de una madre idealizando a su hijo perdido, sino el de una testigo ocular de la santidad, confirmando con la verdad del corazón lo que la fe de muchos ya intuía. La devoción popular creció hasta tal punto que la Iglesia no pudo ignorarla. Se inició formalmente la causa de beatificación y canonización, un riguroso proceso para examinar la vida, las virtudes y los escritos de Carlo. Cada aspecto de su existencia fue puesto bajo la lupa de la investigación canónica. Lo que comenzó como un sentimiento popular se estaba convirtiendo en una certeza eclesial. La vida de aquel joven en jeans y zapatillas había sido, en efecto, heroica en su virtud y ejemplar para todos los fieles. El cielo mismo pareció confirmar el veredicto de la tierra. Se requería un milagro, una señal inequívoca de su poder de intercesión. Y llegó desde Brasil. Un niño que padecía una grave malformación congénita del páncreas fue sanado instantánea y completamente después de que su familia rezara una novena a Carlo. Los exámenes médicos, antes y después del evento, no dejaron lugar a dudas. La ciencia se rindió ante la evidencia de una curación inexplicable, el sello divino sobre la causa del joven ciberapóstol.
El 10 de octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco de Asís, el mundo presenció un momento histórico. Carlo Acutis fue proclamado beato. La imagen que recorrió el planeta fue la de un adolescente sonriente, vestido con ropa deportiva, un ícono de santidad para el siglo XXI. Su beatificación no fue solo un honor, sino un mensaje profético para la juventud. La santidad no exige abandonar el mundo, sino habitarlo con el corazón anclado en Dios, transformando lo ordinario en extraordinario. Se convirtió en un faro para los nativos digitales, el primer beato en usar la tecnología como herramienta principal de evangelización. Su vida demostró que no hay dicotomía entre la fe y la modernidad. Demostró que se puede amar a Cristo con la misma pasión con la que se ama la programación o los videojuegos. Carlos santificó el ciberespacio, recordándole a la humanidad que cada invento, cada plataforma, puede ser un camino hacia la verdad o una distracción de ella. La elección, enseñó, siempre es nuestra. Su legado, sin embargo, va más allá de la tecnología y de las fronteras de la Iglesia. Su famosa frase, «No nacer para morir como fotocopias», se ha convertido en un llamado universal a la autenticidad. Es una invitación a cada ser humano para que descubra su originalidad única, el propósito sagrado para el cual fue creado. Carlo nos desafía a vivir una vida con propósito, a no conformarnos con las modas pasajeras, sino a buscar la verdad eterna que da sentido a cada latido del corazón. La luz que partió de una modesta habitación en Milán ahora brilla como una estrella fija en el firmamento de la Iglesia. La historia de Carlo Acutis no es el final de un camino, sino el comienzo de innumerables peregrinaciones. Su vida es una pregunta dirigida a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestros dones? ¿Cuál es nuestra propia autopista al cielo? Su testimonio permanece, no como un recuerdo, sino como una presencia viva que susurra que la aventura más grande es amar y ser amado por Dios. Así, la figura de Carlo Acutis trasciende el simple relato de un adolescente piadoso. Se revela como un profeta silencioso para el siglo XXI, un mensajero enviado para recordarnos una verdad olvidada en el estruendo digital. La santidad no es una reliquia del pasado, sino una posibilidad vibrante y actual. Su vida no fue una excepción a la regla, sino la encarnación de la regla misma, demostrando que un corazón enamorado de Dios puede transformar el mundo desde la normalidad de lo cotidiano. No fue un santo que huyó del mundo, sino uno que lo abrazó para santificarlo desde dentro. En su genio informático, vio un continente digital virgen, listo para ser evangelizado. Profetizó, con sus acciones, que la tecnología no era enemiga de la fe, sino un púlpito desde el cual se podía proclamar la buena nueva a una escala sin precedentes. Carlo nos enseñó a no tener miedo de nuestro tiempo, sino a habitarlo con la audacia y la creatividad del amor. Su testimonio es un desafío directo a la tibieza espiritual de nuestra era. Nos obliga a confrontar la pregunta fundamental sobre el propósito de nuestra existencia. Su autopista al cielo no era solo una metáfora poética, sino un plan de vida radicalmente simple y accesible. Colocar la Eucaristía en el centro, como fuente y cumbre de cada día. Demostró que la aventura más grande no se encuentra en las realidades virtuales, sino en la realidad tangible del amor de Dios. Por eso, su historia no concluye con su beatificación, comienza en el corazón de quien la escucha. Es un espejo en el que se refleja nuestra propia vocación a la grandeza. La brevedad de sus 15 años es un llamado urgente a no malgastar el tiempo, a vivir con una intensidad orientada hacia la eternidad. Nos pregunta directamente, sin rodeos, ¿estamos viviendo como originales, fieles al diseño único que Dios soñó para nosotros, o nos estamos conformando con ser meras fotocopias? Su legado, por tanto, no es un conjunto de milagros o escritos, sino una invitación personal
e intransferible. Es el susurro persistente que nos anima a encontrar nuestra propia misión, a usar nuestros talentos, sean cuales sean, para construir algo eterno. Carlo nos muestra que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario, transformando cada instante en una oportunidad para un encuentro con Dios y con el prójimo. La luz de aquel joven de Milán no se ha extinguido, se ha multiplicado en incontables corazones que han respondido a su llamado. Su vida fugaz nos deja con una certeza luminosa. El cielo no es un destino lejano, sino una relación que comienza aquí y ahora. La pregunta que su testimonio graba en el alma de la humanidad no es ¿qué hizo Carlo?, sino ¿qué haremos nosotros con el don de nuestra propia vida, con nuestra propia oportunidad de ser santos?